un placer volver a estar con ustedes para seguir respondiendo a las preguntas que nos van haciendo llegar a través de la página web de la Real Academia Europea de Doctores sobre la pandemia de la COVID-19. La primera pregunta que nos hacen esta semana es: ¿qué son exactamente y por qué hay personas asintomáticas? Permítanme que me extienda un poco al responder algunas de estas preguntas, ya que el público que nos sigue es muy amplio y a veces es necesario desmenuzar un poco las cuestiones para que puedan ser más fácilmente entendidas por todos. Y este tema concreto de tener o no tener síntomas es muy importante por todo lo que implica. Sabemos que al menos un tercio de la población mundial está en este momento bajo algún tipo de confinamiento debido a la pandemia del coronavirus, ya que los gobiernos instan con muy buen criterio al distanciamiento social para obstaculizar la propagación del virus. Pero, como pueden imaginar fácilmente, es difícil darse cuenta que alguien tiene una enfermedad si no muestra ningún signo externo de ella. Se sabe sin duda alguna que la enfermedad se transmite a través de gotas líquidas que se emiten por nariz o por boca. Pero el cuerpo humano tiene muchas formas de crear esas minúsculas gotitas que van cargadas de virus. Mucha gente pregunta, si hay tantas miles de personas sin ningún síntoma, ¿cómo es que transmiten la enfermedad si ni tosen, si no estornudan? ¿Cómo es que pasan de una persona a otra? Pues miren, deben pasar de la boca o nariz de la persona infectada a los ojos, nariz o boca de otra persona, pero también a través de esas gotas, pero también pueden infectarse si tocan una superficie contaminada donde ha caído una de esas gotas y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. Pero queridos amigos, estornudar y toser no son las únicas formas en que se emiten esas gotas. La gente se aclara la garganta, carraspean, algunos incluso tienen la mala educación de escupir saliva o simplemente al hablar se escapan millones de micropartículas y cuando sales a la calle, por ejemplo, y hace mucho frío y ves que tu aliento forma una especie de humo de condensación, eso también son gotitas respiratorias. Hay ya muchos datos que indican que se produce una transmisión significativa del virus por parte de personas asintomáticas, es decir, aquellas que portan el virus activo en su cuerpo, pero nunca desarrollan ningún síntoma de los que ya conocemos, es decir, fiebre, problemas gastrointestinales, problemas respiratorios, tos, incapacidad de detectar olores o sabores, es decir, no muestran ningún tipo de síntoma. Y eso ocurre entre un 10 y un 30% de los casos con el nuevo coronavirus y probablemente eso ha contribuido, y de hecho lo seguirá haciendo, a su rápida propagación por el mundo. Y además esas personas asintomáticas dificultan, obviamente sin querer, la evaluación del verdadero alcance de la pandemia. Esta cantidad de transmisiones asintomáticas no es un buen augurio para los esfuerzos de contención global, y eso lo acaba de escribir muy recientemente Bill Gates en un artículo publicado estos días, y eso significa, opinión que comparto absolutamente, que la COVID-19 será mucho más difícil de contener que el síndrome respiratorio del Medio Oriente, del que les hablé la semana pasada, el MERS, o el síndrome agudo respiratorio, el SARS, que se propagó de manera mucho menos eficiente y solo por personas sintomáticas. ¿Y qué es lo que sabemos sobre la transmisión asintomática y presintomática? La primera confirmación respecto a que el nuevo coronavirus podía ser transmitido por personas asintomáticas llegó en febrero, cuando un estudio describió a una mujer de 20 años de Wuhan, en China, que transmitió el coronavirus a 5 miembros de su familia, pero ella nunca enfermó ni tuvo ningún síntoma. Un informe de la Organización Mundial de la Salud sobre ese brote de coronavirus en China, publicado hace muy poco, en febrero, señaló que había pocos casos así, en las que una única persona daba positivo, no mostraba ningún síntoma en ningún momento. En ese estudio,
el 75% de las personas que fueron clasificadas por primera vez como asintomáticas, posteriormente todas desarrollaron síntomas más tarde. Esto significa que técnicamente la transmisión presintomática es lo que probablemente sea más común. Es decir, que empieza a contagiar estando aún aparentemente sano, pero en un periodo de tiempo que oscila entre los 5 y los 15 días, manifiesta ya los síntomas de la enfermedad. De hecho, en Estados Unidos han llegado a la conclusión que muchos, dentro de su enorme número de infectados, empiezan a diseminar la infección al menos 48 horas antes de que empiecen sus primeros síntomas. Un aspecto especialmente preocupante de esa transmisión presintomática es que las personas parecen eliminar más coronavirus en las primeras etapas de su infección silenciosa y el inicio promedio de los síntomas está tardando aproximadamente 5 días. Así que durante ese tiempo esas personas son auténticas bombas biológicas sin saberlo. Y eso incluye a los niños, que pueden ser también portadores asintomáticos, que podrían tener infecciones muy leves, que pueden pasar desapercibidas porque se confunden con alguna otra patología banal y así propagar el virus. Por eso, las personas que en algunos países continúan frecuentando lugares públicos y comunitarios que tienen tos o fiebre leve, febrícula, no llegan a 37,5, pueden transmitir la enfermedad sin saberlo en los primeros días del inicio de esos síntomas, que es justo el momento en el que se cree que son más infecciosos. Según han documentado varios investigadores, la mayoría de las personas que se consideraban asintomáticas no lo son realmente. En cuanto se profundiza algo en su historial clínico, se observa cómo realmente han tenido alguna sintomatología compatible con la enfermedad, pero como no se encuentran mal, se limitan a tomar un antitérmico, no le dan mayor importancia, siguen haciendo vida normal y de paso extendiendo el virus por todas partes. Pero realmente, en última instancia, la única forma de averiguar cuántos portadores de la COVID-19 asintomáticos existen es realizar análisis de sangre en grandes sectores de la población para buscar anticuerpos, que son un tipo de proteína que proporciona evidencia de que el sistema de defensa ya luchó contra el coronavirus, y en eso, queridos amigos que me escuchan, es en lo que tenemos que centrar nuestro foco. Hay que conseguir como objetivo irrenunciable que se puedan hacer test fiables a una masa importante y muy significativa desde el punto de vista estadístico de la población, porque hasta entonces no podremos saber realmente cuánta gente hay infectada y por tanto con capacidad de infectar, que estén circulando por nuestras calles, ahora y cuando se flexibilice el confinamiento. Mi opinión al respecto es que esa es una medida a la que hay que darle la máxima prioridad. Y también hay que seguir concienciando a la gente que el distanciamiento social no solo puede protegerles a ellos como individuos, sino que cuanto mejor cumpla el público en general con estas pautas, se quede en casa y por tanto no se relacione o no tenga contacto con personas a las que podría potencialmente infectar o ser infectado por ellos, menos virus van a circular para infectar a los sanitarios, a los trabajadores de supermercados, a los empleados de obras públicas, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a los bomberos, a los militares en servicio de ayuda y a todo ese personal esencial de cuyo bienestar depende en gran medida el de todos nosotros. Y todo eso, ¿por qué pasa? Porque hay gente con muchos y variados síntomas y otros con pocos o con ninguno. Miren, esto podría atribuirse en parte a los genes del huésped, que influyen en el control de la infección inicial y en la respuesta inmune contra el patógeno, siendo capaces de ofrecer cierta resistencia al desarrollo de esta enfermedad. El sistema inmune posee una herramienta maravillosa que se llama
complejo mayor de histocompatibilidad. Con ese nombre tan largo, lo que queremos explicar es que es un sistema que permite hacer frente a cualquier agresión externa que amenace a nuestro organismo. En el ser humano, además, tiene un nombre especial, que es el sistema HLA, que son las siglas en inglés del Human Leukocyte Antigens. El sistema HLA es un grupo de genes que se localizan en el brazo corto del cromosoma 6 y constituyen cerca del 0.1% del total del genoma humano. Es decir, existen individuos que poseen mejores defensas que otros frente a un determinado patógeno porque las moléculas de HLA que han heredado son capaces de ser más eficaces a la hora de identificar a las proteínas del organismo invasor. Este descubrimiento por parte de un inmunólogo francés, el profesor Jean Dosset, fue uno de los mayores hitos en la historia de la inmunología por los que recibió de manera absolutamente merecida el premio Nobel. Otra de las preguntas que nos hicieron era muy técnica y preguntaba sobre el papel que juega este sistema de histocompatibilidad en la infección de la COVID-19 y las diferencias que había entre las distintas poblaciones humanas en el proceso de infección. Y además preguntaban si existen datos para hacer análisis a ese respecto. Voy a tratar de explicar un poco más cómo funciona ese sistema y discúlpenme si me alargo un poco en la explicación inmunológica, porque lo que pretendemos es que puedan comprender de una manera más o menos simple la enorme complejidad que tiene este sistema que nos defiende de las agresiones. Antes de eso, permítanme decirles que los datos para un análisis de distintas poblaciones acerca de su sensibilidad inmunitaria están aún en sus estadios preliminares, ya que no olvidemos que llevamos solo alrededor de 14 semanas desde que se inició la infección en Wuhan, aunque realmente nos parece que llevamos toda la vida. Y solo hace 5 semanas, solo 5 semanas, que la Organización Mundial de la Salud la declaró pandemia, por lo cual habrá que esperar a tener mayores series de pacientes estudiados para sacar conclusiones que sean significativas a ese respecto. Bien, pues expliquemos un poco cómo funciona eso de los sistemas de inmunidad. Bien, primero que nada, ¿qué es el sistema inmunitario? Miren, el sistema inmunitario es una red tremendamente compleja de células y órganos que trabajan juntos en una reacción conjunta para defender al cuerpo de sustancias potencialmente dañinas a los que llamamos antígenos, tales como las bacterias, los virus, en el caso del COVID, las células tumorales o en algunos casos incluso células propias. Cuando el organismo descubre que hay un potencial enemigo, varios tipos de células entran en acción, en lo que se denomina la respuesta inmune. ¿Y de qué partes consta ese sistema inmunitario? Muchas células y órganos colaboran entre sí para proteger al cuerpo. No vamos a ser exhaustivos en la descripción y solo les mencionaré básicamente el aspecto celular, que son las que en este momento nos interesan para la pregunta que nos hicieron. Los glóbulos blancos, también conocidos como leucocitos de manera genérica, desempeñan un papel muy importante en el sistema inmunitario. Hay varios tipos y se especializan en diversas funciones, y aunque es un sistema de una extraordinaria complejidad, porque dependiendo del tipo de ataque hay un tipo de respuesta, voy a tratar de simplificarlos y esquematizarlos al máximo para que todos puedan entenderlos. Y como verán, esto es como una película de acción bélica, porque en el fondo es una batalla entre buenos, que es nuestro organismo, y malos, que son los que nos agreden. En primer lugar están los neutrófilos, que es como la infantería, son los soldados de a pie, son los más abundantes y van a controlar al invasor. Pero no solo hacen eso, en el cuerpo humano casi nada es como parece, es todo muy complejo, muy bien hecho y muy bien pensado. Estas células son las primeras que acuden al sitio de la infección, donde llevan a cabo la destrucción de los patógenos. Además de eso, los neutrófilos tienen, fíjense ustedes, la capacidad de liberar las llamadas trampas extracelulares de neutrófilos, que son redes que atrapan e inmovilizan y matan a los microorganismos nocivos.
Los neutrófilos además juegan un papel importante como mediadores de la inflamación, que no es más que un proceso de alerta por parte del organismo que pone en marcha todos sus recursos para avisar que algo que no debía pasar está pasando. Por una parte, liberan diferentes sustancias que contribuyen a la reacción inflamatoria y al reclutamiento de otras células del sistema inmune para llevarlas al sitio de la infección. Por otra parte, sabemos que no solo están implicados en esa respuesta, sino también están implicados en la resolución e incluso a veces en la ayuda a reparar el tejido dañado. Pero es que además, y convendrán conmigo que esto daría para hacer una buena película de acción, los neutrófilos se comunican con diferentes células del sistema inmune. Y sí, lo han oído bien, se comunican con otras células a través de mediadores químicos. En efecto, durante una infección o cuando se produce un daño en un tejido, los neutrófilos se comunican e interactúan con diversas células del sistema inmune. Los macrófagos, las células natural killer, los linfocitos T o los linfocitos B, orquestando tanto esa respuesta inmune innata como la adaptativa, a las que me referiré posteriormente de manera más detallada. Si ellos no pueden solos con el tamaño del enemigo, ahí es donde se pone en marcha la artillería, que es el sistema de los linfocitos que ayudan al cuerpo a reconocer a estos invasores que han superado la primera barrera y a destruirlos. Estos linfocitos se dividen en dos tipos de células, la B y la T. Los linfocitos B vienen a ser como el sistema de inteligencia militar del cuerpo, es decir, detectan a los invasores y los movilizan. ¿Y cómo lo hacen? Pues producen anticuerpos, que no son más que proteínas que reconocen a esas sustancias extrañas a las que llamamos antígenos y se unen a ellas para señalarlas. Los linfocitos B están programados para fabricar un anticuerpo específico, es decir, cuando una célula B se encuentra con aquel antígeno que la ha llevado hasta allí, a través de un mecanismo muy sofisticado, produce anticuerpos específicos para ese antígeno o ese invasor concreto. Es decir, aquí no hay café para todos. Cada enemigo tiene su defensa concreta que va a intentar impedir que siga avanzando por el organismo. Un anticuerpo corresponde a un antígeno de la misma manera que una llave lo hace con su cerradura. Cuando la llave, o sea, el anticuerpo, entra en la cerradura, o sea, el anticuerpo hace una marca al antígeno para que otra de las células sepa que tiene que destruirlo. ¿Y eso quién lo hace? Pues los linfocitos T. Los linfocitos T actúan como si fueran unos comandos de acción rápida. Destruyen a los invasores que ha detectado previamente el sistema de inteligencia y son células que están programadas para reconocer, responder y además recordar a esos antígenos. Y luego, en otra fase, que no necesariamente secuencial, sino a veces simultánea, intervienen los llamados macrófagos, que devoran a los organismos invasores. Los macrófagos cumplen además varias funciones. En primer lugar, son unos muy sofisticados basureros celulares. Esto quiere decir que son células capaces de atrapar diversos cuerpos extraños que penetran en nuestro organismo, bacterias, parásitos, virus, así como también sustancias de desecho de los propios tejidos y de introducirlas en su interior con el fin de eliminarlas, y ese proceso que ejecutan con singular maestría se llama fagocitosis. Cada macrófago tiene varios tipos de receptores en su superficie que le ayudarán a reconocer las partículas que deberá fagocitar. Una vez activados, los macrófagos liberarán diferentes sustancias llamadas citoquinas que favorecerán además la respuesta inflamatoria con el fin de neutralizar al agente patógeno y la llegada de otras células del sistema inmune al lugar de la infección, lo que es además un sistema complementario al que acabo de contarles respecto a los neutrófilos. Los macrófagos también tienen, al igual que los neutrófilos, la capacidad de inducir la respuesta inmune adaptativa. Cuando los macrófagos fagocitan sustancias extrañas al cuerpo, envían o presentan, que es el término más técnico, esos antígenos a su superficie, donde serán reconocidos por los linfocitos T y B.
¿Y cómo funciona el sistema inmunitario? Miren, cuando el cuerpo detecta esas sustancias o agentes que lo invaden, a los que vamos a llamar antígenos, el sistema inmunitario se pone en marcha de manera inmediata para reconocerlas y eliminarlas. Los linfocitos B se encargan entonces de fabricar los anticuerpos para luchar específicamente contra esos antígenos y además esos anticuerpos ya no desaparecen, siguen existiendo en el cuerpo de la persona. Por lo tanto, si el sistema inmunitario se vuelve a encontrar con ese mismo antígeno por un nuevo intento de ataque, dispondrá de inmediato de esos anticuerpos para que desempeñen su función y eliminen al enemigo. Por eso, cuando una persona contrae determinada enfermedad, como puede ser, por ejemplo, el caso de la varicela, lo más habitual es que no vuelva a contraerla nunca más, porque aunque sea atacada de nuevo, en el archivo de ese organismo ya figura ese agresor y las instrucciones para combatirlo, y es en ese momento que trata de entrar, cuando como ya está fichado, las células lo detienen, lo destruyen, nosotros ni nos enteramos. Eso es justamente lo que persiguen las vacunas, a las que me referiré con detalle un poco más adelante. Aunque los anticuerpos pueden reconocer un antígeno e inmovilizarlo, no lo pueden destruir sin ayuda. Y como ya dijimos antes, esa es la función de los linfocitos T. Bien, pues todas esas células especializadas, junto a otras partes del sistema, ofrecen al cuerpo la protección integral contra las enfermedades, y esa protección se llama inmunidad. Los seres humanos tienen tres tipos de inmunidad: la innata, la primera, la adaptativa y la pasiva. Ya las mencioné brevemente con anterioridad cuando les hablé de las diversas células del sistema inmunitario, pero ahora me detendré algo más en ella. La inmunidad innata: todo el mundo nace con inmunidad innata o natural, que es un tipo de protección general. Por ejemplo, la piel actúa como una barrera para impedir que los gérmenes entren en el cuerpo. Y el sistema inmunitario sabe reconocer cuando ciertos invasores pueden ser peligrosos. El segundo tipo de inmunidad es la llamada inmunidad adaptativa, que es la también llamada inmunidad activa, que es la que desarrollamos a lo largo de la vida de una persona. La inmunidad adaptativa se desarrolla cuando las personas se van exponiendo a enfermedades o se inmunizan a esas enfermedades a través de las vacunas. Y la tercera es la inmunidad pasiva, que es un tipo de protección prestada de una fuente externa y es de muy breve duración. Por ejemplo, los anticuerpos que contienen la leche materna proporcionan al bebé recién nacido una inmunidad de carácter temporal contra las enfermedades a que había sido expuesta su madre. Pero tengo una sorpresa que darles. El organismo también fabrica sus propios antígenos. ¿Eso por qué? Si el antígeno es el enemigo, ¿por qué el organismo los tiene que fabricar? Miren, son los llamados antígenos endógenos, que son aquellos antígenos que han sido generados en el interior de una célula cualquiera del cuerpo como resultado de infecciones virales o bacterianas que han atacado a esa célula. Bien, pues el organismo, que es muy listo, avisa a sus sistemas de defensa que pasarían de largo si no se les avisa, porque realmente no hay por qué sospechar de tus propias células, y el organismo le dicen: oigan, soldados, esa célula ya no es nuestra, que ha sido invadida. De esa manera, el organismo coloca esos antígenos propios sobre la superficie celular para que sean reconocidos por los linfocitos T al pasar, y estos, que ya han visto aquella señal que les está mandando el comando central, o sea, la respuesta inmune, comenzarán a secretar varias sustancias que van a causar la destrucción de la célula infectada. Ese es el proceso al que me referí antes y que se llama presentación de antígenos, y es de vital importancia dentro del sistema inmunitario para la supervivencia. Debido a que los linfocitos T solo reconocen los antígenos mostrados en la superficie de la célula, se necesita algo que presente a dichos antígenos para detectar las células a las que hay que destruir.
Tras ser infectadas con bacterias o virus, como es el caso del SARS-CoV-2, las células presentarán en su superficie celular fragmentos de ese patógeno y esos son colocados ahí mediante las moléculas del llamado complejo mayor de histocompatibilidad, al que ya me referí antes, que conocemos como sistema HLA, cuya función es ayudar al sistema inmunitario a diferenciar entre sus propias células y aquellas otras que portan sustancias extrañas y dañinas, activando entonces toda una serie de procesos críticos, permitiendo al organismo distinguir lo propio de lo extraño. Y bien, una vez comentado esto, que es infinitamente más complejo que lo que el tiempo de esta breve explicación didáctica nos permite abarcar, vamos a centrarnos en el aspecto que afecta al SARS-CoV-2, que es el que nos tiene a todos lamentablemente confinados. El hecho de que el virus afecte con mayor o menor virulencia a una persona o a otra, o el hecho de que unas tengan síntomas o no, depende de la susceptibilidad de la persona infectada, así como de la agresividad de la cepa y de la dosis de virus que se haya recibido. Si bien es cierto, estos virus se multiplican muy rápidamente y cantidades pequeñas, iniciales, a la hora del contagio, en muy pocas horas pueden convertirse en enormes. También es verdad que la variabilidad genética y familiar en muchos casos va a determinar la respuesta y la acción de ese complejo mayor de histocompatibilidad, y esas variaciones genéticas pueden influir seguramente en el grado y en la intensidad de la respuesta. Y claro, la pregunta es, ¿y por qué una vacuna puede servir para evitar esto? Mire, las vacunas sirven para prevenir algunas enfermedades infecciosas. Una vacuna introduce en el cuerpo el antígeno de una forma que no le haga daño o solo le provoque una leve infección absolutamente controlada, lo que va a dar pie al cuerpo a fabricar los anticuerpos que lo protegerán de futuros ataques por parte del causante de esa enfermedad. Y eso lo descubrió en el año 1796 un médico inglés llamado Edward Jenner. Edward Jenner hizo algo que probablemente habrá cambiado la historia de la humanidad desde el punto de vista de la salud pública. Y lo que hizo fue observar que en aquel momento, en esa época, había una enorme pandemia que arrasaba poblaciones enteras, causadas por una enfermedad que solo con pronunciar su nombre ya generaba terror, que era la viruela. Pues Eduardo Jenner observó que había unas trabajadoras que eran ordeñadoras de vacas que no padecían la viruela, no se contagiaban nunca. Y sí que observó también que tenían en las manos unas pústulas del contacto que tenían con las ubres de las vacas. A él se le ocurrió pensar que esas pústulas tenían algo que ver con un fenómeno que evidentemente no se conocía, que es la inmunidad, pero que le hizo pensar que aquello tenía alguna relación. Entonces lo que hizo fue extraer, digamos, el líquido que estaba en esas pústulas de las ordeñadoras y se lo inyectó a un huérfano que se llamaba Jacobo Pepys. Obviamente hoy eso estaría fuera de cualquier posibilidad ética porque el pobre niño no tenía la menor culpa. Pero lo cierto es que le inyectó esas pústulas a Jacobo Pepys y unos días después le inyectó virus de viruela, le inyectó otras pústulas que eran de una paciente con viruela. ¿Y qué sucedió? Porque el niño no se contagió. Y a partir de ese momento fue cuando él llegó a la conclusión de que eso que había utilizado como protección para el niño servía, y es de donde nace el concepto de vacuna, además en homenaje a las vacas y a las ordeñadoras. Pues ese fenómeno de la vacuna y de la vacunación es lo que ha cambiado la historia de la salud pública. Hay muchísimas enfermedades que pueden ser prevenidas y hay muchas enfermedades que se han evitado en el mundo gracias a campañas masivas de vacunación. De hecho, fue tan exitosa esa primera campaña de vacunación con la viruela que en el año 1980 la Organización Mundial de la Salud declaró esa enfermedad extinguida gracias a que campañas masivas de vacunación en el mundo habían conseguido que el virus ya no tuviera ningún sitio a donde ir y por tanto se extinguiera.
Si se consigue, y en eso están volcados los esfuerzos de muchos laboratorios del mundo, fabricar una vacuna que sea eficaz contra este coronavirus, que no genere efectos secundarios importantes y que sea fácil de producir en cantidades masivas en poco espacio de tiempo, habremos dado con la mejor solución para acabar con esta pandemia y sobre todo para evitar nuevos rebrotes de este nivel en el futuro. Bien, ¿y qué sabemos hasta ahora de los aspectos inmunológicos de la COVID-19? Aunque evidentemente es mucho lo que nos queda por saber sobre cómo responden las personas infectadas por el virus SARS-CoV-2, ya tenemos algunos datos que podemos compartir con ustedes. ¿Cuál es la respuesta inmunológica más importante frente a los coronavirus en general y a la COVID-19 en particular? Miren, por las anteriores infecciones por coronavirus, infección SARS o MERS, sabemos que estos coronavirus son capaces de inhibir ciertas vías de respuesta de la inmunidad innata y de disminuir además la capacidad de acción de las moléculas HLA en las células presentadoras de antígenos. En la COVID-19 en particular se detecta una linfopenia de forma significativa hasta en más del 80% de los pacientes, como ya les comenté la semana anterior. Es decir, que se detecta una amplia bajada de nuestras células del sistema defensivo. Y además clínicamente se aprecia que aquellos pacientes que generan ese mayor grado de linfopenia presentan una peor evolución y un peor pronóstico. ¿Y sabemos cuándo aparecen los anticuerpos frente al virus? En el caso del SARS, los primeros anticuerpos aparecían a los 4 días del inicio de los síntomas y alrededor del día 14 ya se detectaba una cantidad elevada de anticuerpos que los neutralizaban. En el caso del MERS, estos anticuerpos tardan bastante más en aparecer, empezando a detectarse entre los días 14 y 21 de la aparición de los síntomas. En el caso del coronavirus actual, los anticuerpos pueden aparecer entre los días 5 y 7 después del inicio del cuadro clínico, y esto se ha comprobado en pacientes que desarrollan cuadros leves moderados. Se especula que cuanto más tarde aparezcan esos anticuerpos, el cuadro va a evolucionar peor. ¿Y cuánto duran esos anticuerpos en la sangre? Miren, en el caso del SARS existen publicaciones que avalan la presencia de anticuerpos en un número significativo de pacientes, hasta 2 años después de haber superado la enfermedad. En algún otro estudio se han encontrado anticuerpos en algunos pacientes hasta 15 años después. En el caso del MERS, estos anticuerpos se producen más tarde, como ya dije, y también declinan rápidamente en semanas. Con respecto al SARS-CoV-2, todavía es pronto para saber cuál es la duración de esos anticuerpos. Algunos investigadores especulan que, dado su cierto parecido inmunológico con el SARS, podría tener una duración similar, aunque insistimos en que esto por ahora se desconoce. Otra pregunta muy recurrente que nos están haciendo, yo diría que casi continuamente, es si el virus muta. Miren, y esta es una de las cuestiones que probablemente tenemos más dificultades para responder, porque de hecho a día de hoy es muy difícil poder dar una respuesta categórica. Nosotros lo que sabemos hasta ahora es que hay virus que lo hacen con mucha frecuencia, por ejemplo el virus de la gripe. Otros no tanto. Aquí nuestra principal referencia son los otros miembros de esta familia de virus que con el cambio de milenio decidió visitarnos. La familia coronavirus, que como ya dije la semana pasada tuvo su primera aparición estelar con el SARS en el año 2002. Si bien es cierto que los primeros SARS-CoV-2 aislados en China eran prácticamente idénticos al SARS, al revisar los estudios genéticos se han aislado varias cepas de orígenes geográficos diversos que, según parece, no poseen la misma capacidad infectiva. Si así fuera y esto se confirma, no solo se podría explicar la diferente agresividad de las cepas y el por qué algunas personas se ven más afectadas que otras, sino que permitiría hacer un seguimiento epidemiológico y establecer origen y distribución de las cepas, teniendo en cuenta que hoy por hoy solo se considera como forma de contagio
la transmisión hombre a hombre, persona a persona, o por elementos del ambiente contaminados previamente con virus. La última de las preguntas que responderemos hoy, que tiene relación con la anterior, es si es posible reinfectarse con el SARS-CoV-2. También es muy pronto aún para dar una respuesta categórica. Dado que el SARS-CoV-2 se ha expandido tan rápidamente, todavía no se han realizado suficientes estudios sobre cómo el sistema inmunitario puede reaccionar específicamente frente al nuevo coronavirus y cómo esto puede diferir de una persona a otra. Ya hemos visto en las explicaciones anteriores cómo funciona el sistema inmune y cómo, según el tipo de agente infeccioso que nos intente atacar de nuevo, puede dejar una inmunidad temporal o permanente, en función de que la foto de la ficha policial inmunológica, por decirlo de esa manera, del agresor esté ya en la base de datos de nuestro organismo o no. Si ya nos atacó y no está en esa base de datos, es que mutó, o sea, cambió su disfraz externo. Y por eso nuestras defensas no lo van a reconocer de entrada como el agresor que ya estuvo. Y entonces al entrar como nuevo, se tiene que poner en marcha ese sistema tan complejo que antes describimos. Si el SARS-CoV-2 es de eso o de los otros, lo sabremos en no mucho tiempo. A modo de resumen, y para terminar, sobre ese tema les indico lo que hasta el momento sabemos de los estudios que se están haciendo, y como verán, se mueven mucho aún en el terreno de las hipótesis, obviamente avaladas por los muchos estudios que se están haciendo, pero sin la certeza absoluta para ser defendidas con rotundidad. En estos momentos no existen suficientes pruebas para afirmar que sea posible la reinfección con el SARS-CoV-2. Pero también les debo decir que continuamente se están generando nuevos datos y esta información puede cambiar en el futuro, y si eso es así, evidentemente en una de nuestras próximas entregas se lo haremos saber. Los datos indirectos disponibles de otros coronavirus, fundamentalmente del SARS y de modelos animales, sugieren que es plausible esperar que la infección por el SARS-CoV-2 genere inmunidad, al menos a corto plazo, tras la recuperación de la infección. Podría existir la posibilidad de que un número pequeño de pacientes clínicamente asintomáticos aún pueda portar una pequeña cantidad de virus que es difícil de detectar. Puede ser. Se han descrito algunos casos de pacientes que han tenido nuevamente un resultado positivo al SARS-CoV-2 tras ser dados de alta. Obviamente no se puede descartar en estos casos que se trate de un error humano en la toma de muestras, con el hisopo de algodón de la nariz o de la garganta, lo que puede producir diferentes cantidades de virus según la técnica de extracción utilizada, y ello podría dar lugar a un falso negativo. Tampoco se puede descartar totalmente la posibilidad de una reinfección, en particular en aquellos sujetos que previamente hayan estado debilitados o con un sistema inmunitario muy comprometido por enfermedades anteriores. Es posible que en algunos casos además se dé una recuperación más lenta, asintomática, pero que aún haya una carga viral que esté más o menos oscilante y que por eso sigan dando positivos. En cualquier caso, la Organización Mundial de la Salud ha sugerido el aislamiento durante los 15 días posteriores a la remisión de síntomas de los pacientes con la COVID-19 para evitar que aún puedan dispersar el virus. Queridos amigos, hasta aquí las respuestas que hemos preparado para ustedes esta semana. Espero que hayamos conseguido en alguna medida resolver sus dudas y clarificar algunos conceptos complejos que estamos oyendo continuamente en los medios de comunicación, y desde luego les animamos a seguir enviándonos sus preguntas a este canal especial que ha puesto a su disposición la Fundación de la Real Academia Europea de Doctores. Volveremos a estar con ustedes la próxima semana. Cuídense. Procuren que sus mayores estén bien atendidos y, en lo posible, quédense en casa. Gracias.